Muy buenas noches. El día de hoy, junto con el equipo de los integrantes, su servidora Karime Verónica, Cuatlicueno, Jenny y Camila y Domingo. Vamos a hablar sobre la anticoncepción, el aborto, la violencia y el suicidio. A continuación va a iniciar nuestra compañera Camila con la anticoncepción. Hola, muy buenas tardes. Yo les voy a presentar el tema de la anticoncepción. Para empezar, pues les voy a explicar un poquito lo que viene siendo la anticoncepción. Como bien sabemos, pues la anticoncepción es la prevención del embarazo o como en algunos otros casos se llamaría el control de la natalidad. También pues previene que una persona, bueno, una pareja más bien, planifique pues ahora sí, cuando desee tener un hijo, ¿no? Eso es para prevenir pues un embarazo no deseado. ¿Podrías cambiar a la siguiente? Aquí existen dos tipos de métodos principales, que el primero es el método hormonal y el segundo sería el método de barrera. Los métodos hormonales, pues como bien dice, introducen hormonas a nuestro cuerpo para hacerlo actuar de manera un tanto diferente y algunos impiden por completo que liberen los óvulos. Aquí se pueden encontrar varios métodos, que el primer método sería métodos de acción corta, que aquí el método consiste en que las hormonas regulen o detengan la ovulación, perdón, y evitar el embarazo. Y aquí encontré que el método, el anticonceptivo inyectable, que pues implica de una inyección, como su nombre lo dice. De esta inyección consta de progestina y se debe de utilizar en el brazo o en la nalga cada 3 meses. Aquí la mayoría de los pacientes que utilizan métodos anticonceptivos inyectables, pues deben de llevar una dieta rica en calcio y en vitamina D o tomar muchos suplementos vitamínicos para que puedan recibir un buen medicamento y aquí la inyección les haga un buen efecto para las mujeres. El segundo sería las píldoras solamente de progestina, que es casi lo mismo que el de inyectable, solamente que aquí pues solamente es una píldora que la mujer debe tomar todos los días para que así mediante la pastilla ingiera pues los óvulos, ¿no? Y aquí mismo en los métodos hormonales están también los métodos combinados, que vendrían siendo los métodos que contienen un estrógeno sintético y en con varias progestinas aprobadas en varios productos que funcionan mediante la inhibición de pues la ovulación, ¿no? Y aquí se derivan en los métodos anticonceptivos orales, que vienen siendo como de un estrógeno sintético, y también viene siendo el parche, que pues como muchas mujeres también este es un método que recurren mucho. Y aquí pues es un parche de plástico muy finito que se adhiere en la parte de la piel, y aquí corre lo que viene siendo la torre sanguínea a través de la piel. Y este parche tiene una duración de 3 semanas y ya después en la cuarta semana pues ya no se debe de utilizar. Después vienen siendo los anillos vaginales, que pues es un pequeño anillo muy fino y es flexible y mide aproximadamente 2 pulgadas de diámetro. Igual, ¿no? Como todos los métodos, pues el anillo se debe de insertar en la vagina, como su nombre lo dice, y libera hormonas durante 3 semanas, ¿no? Y ya después la mujer se lo debe de retirar después de los 7 días. Y bueno, vamos a pasar a los métodos de barrera.
Aquí los métodos de barrera pues le impiden que los espermatozoides se acerquen al óvulo de la chica, ¿no? Y aquí los métodos vendrían siendo como el preservativo masculino o el masculino o el femenino, que son los más utilizados. Y pues como bien sabemos, el preservativo masculino pues es que impida el paso pues de los espermatozoides, ¿no? Y el mismo pues el del femenino, solamente que el femenino se utiliza cuando se debe de insertar, se inserta en forma de 8 para que no se pueda, como es un poco grande, como para que no se pueda, ¿cómo sería? Como para que no se lastime la persona. Y también está el diafragma, que aquí pues es una medida es también como una circunferencia de látex o de silicona, perdón. Y antes del coito, en el fondo de la vagina, pues cubre el cuello del útero y ese se debe de retirar después de las 6 horas de la eyaculación. O sea, no es como que luego lo tengas que retirar, sino que sí tarda un poquito más de tiempo dentro de la vagina de la chica. Y bueno, estos serían los 2 métodos principales que se utilizan en cuestión de la salud sexual. Después vienen siendo ¿la puedes cambiar de diapositiva, por favor? Después vienen lo que existen más, varios métodos de anticoncepción. Y aquí yo encontré que vendría siendo el dispositivo ultratorino, o mejor conocido como el DIU. Y como bien sabemos, pues también tiene una alta eficacia, pero no protege de las enfermedades de transmisión sexual. Y aquí también pues se necesita de la asistencia de un médico para que se lo puedan introducir. Y como bien sabemos, este objeto pues es muy pequeñito y solamente lo deben de utilizar, se puede comenzar a utilizar en las personas que ya hayan dado a luz a un bebé o tengan sean mayores de 30 años. También están los métodos irreversibles, que aquí el método consta de 2, que sería el método de ligaduras de trompas o como el bloqueo tubárrico, que pues aquí consta cortar, perdón, las trompas de falopio y a través de una, ¿cómo se dice? Laparoscopía. Y pues en esta se necesita una anestesia general y es muy efectiva pues a largo plazo, ¿no? Y para esas serían las ligaduras de la trompa de falopio serían para las mujeres, y también para los hombres está lo que viene siendo la vasectomía, que como bien sabemos, pues esta es una pequeña inserción que se les hace en el escroto y se ligan en los conductos deferentes. Aquí pues impide que los espermatozoides lleguen a las vesículas seminales y formen pues la parte del semen, ¿no? Otro método sería el método doble, que aquí consiste en la utilización de prevención para el hombre de un método de alta eficacia para la mujer. Pero también, o sea, es muy bueno, pero no protege de las enfermedades de transmisión sexual. Y por último, pues vendría siendo el método natural. Y aquí el método natural, pues se basa muchísimo en la fertilidad, en el ciclo de la fertilidad de la mujer. Pero aquí es necesario también que un médico pues nos oriente, ¿no? Porque como muchas veces nuestro líquido no siempre es el mismo, siempre va cambiando, ya sea como sea más acuoso o sea más pegajoso como un moco. Y también los métodos, pues los métodos anticonceptivos han, a lo largo de los años, pues han revolucionado muchísimo, y a finales de la década 70, estos se comenzaron a tener como más popularización y dejaron de ser como un cierto tabú, como para que las mujeres ya
tengan como más libertad hacia su preferencia sexual y decidan en qué momento, con quién y cuándo quieran comenzar a planear una familia. ¿Puedes cambiar de diapositiva? A continuación, les hablaremos, nuestra compañera Cuatlicue y yo, Karime Sosa, les hablaremos acerca del aborto. Como primer punto, ¿qué es el aborto? Como muy bien sabemos, el aborto es el momento en el que el feto o el embrión no es capaz de sobrevivir fuera del útero materno. Y supuestamente la definición que hace la Sociedad Española de Ginecología dice que un embrión o un feto debe tener al menos medio kilo, o es decir, o 500 gramos, ¿no? Hasta la semana 22. En caso de que sea otra semana más avanzada u otro peso, pero tiene que ser compatible, ¿no? Con la vida también que se considere abortar. Se puede producir tanto de forma espontánea como inducida. Es decir, inducida quiere decir por la propia voluntad, ¿no? Sea cual sea el caso, el aborto concluye con la expulsión del feto a través del canal vaginal. Y a continuación hablaremos sobre los tipos de aborto o las interrupciones de embarazo que existen. Bueno, el primero que vamos a ver es el aborto espontáneo, que el aborto espontáneo es aquel que no es de forma intencionada, sino es causa de una serie de complicaciones en el feto o en la madre. Generalmente ocurre durante las 12 primeras semanas de gestación y no precisa de ningún tipo de intervención quirúrgica, pero a partir de la semana 22 pasa a denominarse muerte fetal. La tasa de aborto espontáneo se encuentra entre el 15 y el 20% entre aquellas mujeres que saben que están embarazadas. Según datos recogidos en el último Congreso Anual de Histeroscopía, 3 de cada 10 mujeres que se quedan embarazadas por primera vez sufren un aborto natural, algo que plantea muchas preguntas y dudas sobre las posibles causas. Causas de un aborto espontáneo. Es muy importante tener en cuenta que más de la mitad de los óvulos fecundados no son viables y expulsan de forma espontánea. Para la mayoría de las mujeres esto pasa desapercibido, ya que los únicos signos que se dan de este hecho es un sangrado ligeramente mayor de lo habitual durante la menstruación. La causa de un aborto espontáneo pueden ser varias, aunque la más común es que se deba a problemas con los embriones, ¿no? Esto tiene algún problema con su dotación cromosómica, o ya sea por el contenido genético que permite su planteo en el útero, pero no su desarrollo final. También existen otros factores, como viene siendo los niveles hormonales, la diabetes no controlada, la incompetencia del cuello uterino o algunos medicamentos. También otro tipo de causas pueden ser infecciones, la obesidad, los problemas físicos en los órganos reproductores de la madre y pues también los problemas con la respuesta inmunitaria con las enfermedades graves. La edad también puede ser un factor determinante. Ya sabemos que a mayor edad, mayor es la probabilidad de sufrir un aborto espontáneo, y especialmente a partir de los 40 años. El haber sufrido un aborto espontáneo anteriormente también puede aumentar las posibilidades de volver a sufrirlo. Las mujeres que tienen abortos de repetición o que tienen varios abortos, estas son con cierta probabilidad pueden tener problemas de coágulo de sangre, ¿no?
Y otras causas establecidas son las anomalías estructurales del útero, que son los trastornos endocrinos como el hipotiroidismo y autoinmunes como los anticuerpos antitiroides. Espérenme un momento, por favor. Bueno, los síntomas de un aborto espontáneo. Existen síntomas que pueden indicar un aborto espontáneo como la lumbogalia, dolor abdominal, cólicos o sangrados vaginales. Según explica el ginecólogo, los síntomas son variados, perdón. Hay mujeres que abortan sin saberlo y se ve en un hallazgo casual en las pruebas ginecológicas, y otras que tienen síntomas como distensión abdominal, calambres, náuseas o repulsión a los olores, pero de repente dejan de tenerlos. Si el aborto se da durante las primeras semanas, normalmente el tejido se expulsa por la vagina y de forma natural sin necesidad de intervención. En caso contrario, se puede precisar de una cirugía como el degrado o medicamentos para terminar de expulsar los restos que queden en el útero. Esto se le conoce como un aborto escéptico y debe tratarse rápidamente, ya que de lo contrario puede provocar infecciones, fiebre, sangrado vaginal, cólicos o flujo vaginal repetido. Igual se encuentra la muerte fetal, que es cuando el aborto ocurre con posterioridad a las 20 primeras semanas de gestación, y esto se conoce como la muerte fetal. En estos casos siempre se requiere de una cirugía para poder extraer el feto. Y pues solo ocurre al menos el 1% de los embarazos. Los primeros síntomas de una muerte fetal se puede mostrar al detectar un menor movimiento, ya sea del bebé o los espasmos. Empieza a tener la mujer dolores de pelvis, de espalda o en el vientre. Y los factores como el tabaquismo, la hipertensión arterial o la diabetes pueden igual aumentar las probabilidades de que esto ocurra, pero también se puede producir por preeclampsia y eclampsia, que son enfermedades infecciosas. También se encuentran las anomalías congenitivas, que estas son graves, y posmaduras o lupus, que entre otras patologías. Otro tipo de aborto es el aborto inducido. El aborto inducido es aquel que se realiza por propia voluntad de la mujer. Hay dos formas de interrumpir el embarazo, ya sea el aborto quirúrgico o el aborto inducido. El aborto inducido se toma un medicamento para llevar a cabo el aborto. Solo se puede hacer durante las 9 primeras semanas del embarazo. El más común es la ifeprostizona y una hormona que bloquea la progesterona. Estos y otros medicamentos se toman durante 3 sesiones en una clínica bajo la supervisión de un médico, y puede surgir algunos sangrados vaginales a causa de los medicamentos. Otros efectos secundarios de este tratamiento son los cólicos, diarrea o malestar estomacal, y en raras ocasiones fiebre alta. El aborto médico tiene una efectividad aproximada del 97%. Y en el caso del aborto quirúrgico, se realiza una cirugía, ¿no? Que es para extraer el feto, y existen dos métodos frecuentes de aborto quirúrgico, ya sea por la aspiración con el vacío manual, que se puede hacer durante las 12 primeras semanas de embarazo, y consiste en la extracción de los tejidos, ¿no? Que contiene el útero
con un instrumento succionador de manera manual. Y el otro es la dilatación y evacuación, donde este tipo de aborto quirúrgico se puede practicar tras el primer mes de embarazo, pero siempre antes de la semana 13. Consiste también en la extracción del tejido que reviste el útero, pero se realiza a través de una máquina. En ambos casos se dilata el cuello del útero y se introduce un tubo a través del cual se succiona todo aquello a eliminar para completar el aborto. Tras esta operación puede surgir algunos sangrados, ya sea así como los cólicos menstruales. La efectividad del aborto quirúrgico es cercana al 100%. Si se realiza con anestesia local puede parecerse a una regla molesta. Si la paciente le preocupa el dolor o está muy nerviosa, se puede realizar también con sedación. Y en abortos mayores de 14 semanas se usará siempre sedación o los analgésicos o anestesia epidural. El aborto farmacológico puede ser también dolores en el proceso de la expulsión y para aliviar se puede usar los analgésicos. Bueno, después de un aborto. Una vez que el aborto se haya llevado a cabo, se suele realizar un examen del útero adicional para determinar si queda tejido fetal en el útero. También se estudia si los restos expulsados correspondían a un feto o a una mola hidatiforme, que es una masa de células que son el resultado de un óvulo no desarrollado correctamente. En caso de que queden restos, se recurre al legrado. En cuanto a los problemas que tiene una mujer tras el aborto, se señala que en los abortos muy precoces no suele afectar mucho físicamente a la mujer, salvo algún sangrado o molestias abdominal, que se resuelven rápidamente. Cuando es tardío puede afectar más y si hace falta realizar un legrado, puede haber complicaciones derivadas de esta técnica. Al cabo de las 3 o 4 semanas de haber sufrido un aborto, el ciclo menstrual vuelve a la normalidad. Riesgos de un aborto. Es muy importante tener en cuenta que para realizar un aborto tiene que ser por los profesionales que estén capacitados para poder realizar esta intervención y cuando se ha realizado un correcto acompañamiento psicológico. La mayoría de los abortos no necesitan hospitalización, ya que las técnicas que se usan en los centros acreditados, consensuados por los expertos, son ambulatorios. Esto quiere decir que no requieren de hospitalización en el centro. El tiempo de la intervención varía mucho, sobre todo en la función de las semanas y la técnica que se vaya a usar. A más semanas, más tiempo de gestación y más tiempo de estancia habitualmente. ¿Con cuántas semanas de gestación se puede abortar? Bueno, la legislación española contempla la interrupción del embarazo por libre voluntad de la gestante hasta la semana 14. Por otra parte, la norma permite que el aborto provocado por patología fetal y por salud paterna hasta la semana 22. Además, la Ley de la Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo contempla la posibilidad de interrumpir la gestación más allá de la semana 22 sin límite, cuando exista una patología fetal incompatible con la vida o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico. Consecuencias psicológicas del aborto. Según explica Diana Lozano, que ella es la sexóloga del centro TAP, aquellas mujeres que sin haberlo deseado ni planificado
se quedan embarazadas y teniéndolo claro deciden interrumpir su embarazo, tomando la decisión por ellas mismas, teniendo en cuenta sus propios criterios, valorando que si ese no es un momento para ser madres, otro momento podrían serlo. No tienen por qué tener ninguna consecuencia negativa a medio y largo plazo. Pero sin embargo, aquellas mujeres que dudan, que tienen sensaciones encontradas, siempre tienen esas presiones, ¿no? En un sentido o en otro con respecto a su entorno o pareja. Entran en contradicción con sus ideas políticas, religiosas y también toman la decisión no con una motivación propia, sino también influidas o condicionadas por elementos externos. Estas son las que tienen más probabilidad de generar repercusiones tanto psicológicas que sean negativas a medio y largo plazo. Diferencias entre la píldora del día después y la píldora abortiva. Bueno, existe la creencia de que la píldora del día después es abortiva y perjudicial para la mujer o para su capacidad reproductiva futura. La píldora del día después no puede interrumpir un embarazo en curso ni dañar al embrión en desarrollo. La anticoncepción de urgencia actúa retrasando el momento en que el ovario libera un óvulo preparado para la fecundación e impidiendo su encuentro con un espermatozoide. Los espermatozoides pueden vivir en el aparato genital de la mujer 3 y 5 días después del coito. En estos días, la mujer puede quedar embarazada si se produjera la ovulación. Si fuera una píldora abortiva, no estaría autorizada su libre dispensación a la farmacia. Los casos más frecuentes en los que se recomienda utilizar la píldora del día después para evitar un embarazo no planificado son cuando se han mantenido relaciones sexuales sin protección, olvidos de la toma de la píldora habitual, incumplimiento de los plazos de colación o retirada del anillo vaginal o del parche y ruptura, retención o uso inadecuado del preservativo. En cualquiera de estas situaciones, la mujer puede estar en riesgo de un embarazo no planificado. Por su parte, tanto la píldora abortiva junto con el aborto quirúrgico también se le considera como un método de interrupción voluntaria del embarazo. Por tanto, se utiliza cuando la mujer debidamente informada solicita esta forma de la intervención y no presenta contradicciones. Las principales contraindicaciones son si la mujer está en tratamiento con corticosteroides, en la terapia anticoagulante o si tiene trastornos hemorrágicos y en el caso de embarazo ectópico. Esto quiere decir que es el implante fuera del útero. En el caso de que la mujer se haya quedado embarazada utilizando el anticonceptivo DIU, se debe retirar antes de administrar la píldora abortiva. Actualmente existen principalmente dos tipos de píldoras del día después que está a disposición de las mujeres que pueden necesitar anticoncepción de urgencia. Es el acetato de ulipristal y el levonorgestrel. Ambas píldoras actúan retrasando la ovulación. Y para la interrupción de embarazo de manera farmacológica se utilizan dos pastillas en combinación. Por un lado se encuentra la pastilla abortiva, en donde sus abreviaciones es la RU486, que es la mifepristona, que es un antiprogesterona que se administra por la vía oral. Y por segundo fármaco no abortivo es el misoprostol, que es una prostaglandina. Este se utiliza para el proceso de dilatación cervical y expulsión. El misoprostol puede administrarse ya sea por vía oral, bucal o vaginal. Bueno, pues eso sería todo del aborto y ahorita pasaría a nuestra compañera Jenny con el tema de la violencia.
Siguiente diapositiva. Ok, les voy a dar un concepto de la violencia. Este concepto es de acuerdo a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y esta define la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico. Y también se toma en cuenta, pues, la amenaza contra uno mismo, hacia otra persona o hacia un grupo. Y estas amenazas, pues, causan lesiones, muertes o daños psicológicos. Y bueno, otra definición es que la violencia son todos aquellos comportamientos y situaciones que amenazan la integridad física, psicológica o moral de las personas. Y bueno, siguiente diapositiva. Y bueno, les voy a hablar de los tipos de violencias. Y la primera es según el tipo de agresión. Aquí está la violencia verbal. Y bueno, la violencia verbal es todo aquello que contengan mensajes con la intención de generar un malestar pues hacia la persona. Si bien pueden ser pues insultos o palabras ofensivas. Por ejemplo, no sé, puede ser en alguna discusión cuando pues dices algo grosero que tal vez para ti no lo es, pero de una u otra manera pues ofende a la persona. La segunda es la violencia física. Y bueno, estas son todas las acciones violentas que tienen el fin de causar pues algún daño, pues con su nombre lo dice, algún daño físico, ¿no? En el cuerpo. Y bueno, esta puede tener pues, se divide en diferentes niveles, ya que puede ser hasta un simple, no sé, rasguño y hasta llegar a los golpes en casos más graves. Y bueno, también entra, pues, no sé, algún tipo de empujón. Y la tercera, es la violencia psicológica. Y bueno, la violencia psicológica, pues, es, no sé, todos aquellos comportamientos que tengan la intención de, pues, dañar emocionalmente a la persona. Y un ejemplo de ello podría ser cuando, pues no sé, te sientes excluida. Un ejemplo muy claro que podemos ver, pues, no sé, en las relaciones de pareja, ¿no? Cuando, pues ya sea la mujer o el hombre, pues intentan más bien separar de tus amigos o te prohíben ciertas cosas. Y bueno, esto es como que algo que te daña emocionalmente. Y bueno, también se toma en cuenta parte de la violencia verbal cuando decimos algunas palabras ofensivas que de una u otra manera pues afectan a la persona a nivel emocional. Y por último tenemos la violencia sexual, que estos pues son todos aquellos comportamientos que vulneran la integridad pues sexual de otra persona y también involucran pues actos sin consentimiento. Y bueno, un claro ejemplo de esto puede ser, más bien es el acoso pues callejero o la intimidación. También son formas de generar pues este tipo de violencia. Siguiente diapositiva. Bueno, olvidé decir que en el siguiente también entra pues la negligencia, también se toma como un tipo de violencia. Y bueno, por negligencia entendemos cuando pues tenemos el claro ejemplo, ¿no? Cuando sucede algún tipo de en este caso, pues los problemas que hemos visto actualmente, ¿no? Cuando pues alguna chica es violada o cuando alguien desaparece, pues sí se tardan pues cierto tiempo pues por cuestiones
pues ya que están estructuradas, no, que tardan cierto tiempo en pues llevar a cabo algo para solucionar el problema. Y en este caso son cuando pues las autoridades, no actúan de manera pues rápida en un caso de violación y se tardan en hacer todo el proceso para llevar a cabo. Y bueno, ahora la violencia según el ámbito de acción. Tenemos la violencia política y bueno, esto hace referencia a cualquier acto que se ejerce desde el poder legítimo. Y bueno, esto se puede pues observar con acciones represivas o detenciones pues arbitrarias. Hemos escuchado lo típico de, bueno, porque es la autoridad, ¿no? O porque soy la autoridad tengo derecho de hacer esto. Aunque a veces la persona es inocente, pero pues por el simple hecho de tener un alto puesto en la política, pues pueden llevar a cabo ciertas acciones. Y es esto lo que es considerado violencia. Y la violencia económica es la vulneración del derecho de otras personas a usar pues su dinero o su patrimonio. Y esto pues también puede ser ejercido de diferentes formas, ya que también puede suceder pues en el trabajo y bueno, es más común en las relaciones pues de pareja, ¿no? En las que a veces pues es muy lamentable el hecho de que pues principalmente a las mujeres como que se les limita a tener acceso pues a su dinero. Y bueno, aquí entran pues diferentes factores, ¿no? Como ya sabemos, tales como de pues el machismo, la cuestión del patriarcado y así. Y bueno, la violencia religiosa. En ese tipo de violencia se implica el uso del poder para agredir pues a un grupo minoritario, con otro grupo pues mayoritario que no comparte pues las mismas creencias. Y bueno, eso también se puede dar cuando pues alguien del grupo religioso manipula a un grupo de personas que pues, no sé, que pertenecen a una creencia diferente. Y bueno, no sé si vieron el caso en una nota del periódico sobre, no recuerdo en qué parte de un pueblo de Yucatán fue. Y bueno, la nota era sobre que un pastor que está a cargo de una iglesia, pues a base de engaños le quitó la casa a unos señores de la tercera edad. Y al final, pues, no quiso firmar unos papeles, ¿no? El punto es que los despojó. Y bueno, esta es, pues, es violencia religiosa, ¿no? Ya que, pues, según había leído que los engañó diciéndoles que era, pues, no sé, para la casa del Señor y así. Y bueno, por último tenemos la violencia laboral. Y en ese tipo de violencia, pues se hace presente cualquier conducta que se lleva a cabo, pues, como su nombre lo dice, en el trabajo. Y, por ejemplo, pueden ser los gritos o insultos, pues las amenazas de despido, en ocasiones, pues, por personas de alto rango, ya sea en la empresa donde, pues, se labore. Y también puede ser cuando el pago no se hace, pues, de manera correcta. La siguiente diapositiva. Y también está la violencia familiar o doméstica. Y bueno, esta, como su nombre lo dice, es todo comportamiento pues violento que se genere en el núcleo familiar. Bueno, esto puede pues incluir violencia física, psicológica, económica o también violencia sexual. Y esto
pues no solamente se da en las relaciones entre pues, la pareja, sino también a veces entre los hijos, ¿no? Entre los padres e hijos y así. Y aquí también entra aquí también entra la parte en la que a veces los padres son pues violentos, ¿no? Generan algún tipo de violencia hacia los hijos. Y como sabemos, pues esto repercute ya sea pues en el desarrollo del niño, cuando en sus diferentes actividades, ahí se van a ver las consecuencias. En ocasiones pueden ser problemas pues de aprendizaje en la escuela o de relaciones con sus amigos. Y también tenemos la violencia de género. Y bueno, esto hace referencia a todo acto que vulnere los derechos y la integridad de una persona o de un grupo pues de personas. Pues como su nombre lo dice, basándose en su sexo, género u orientación pues sexual. Y bueno, en ese tipo de violencia también pues se hace presente los tipos de violencia que ya vimos, tales como la física, psicológica, la verbal y la sexual. Y bueno, eso también, como ya sabemos, ¿no? Los de la comunidad, perdón, LGBTI, algo así, son los que más sufren pues este tipo de violencia, al igual que las mujeres. Como ya mencioné, se debe pues a su género o su identidad sexual. Y bueno, por último tenemos la violencia racial, y esto tiene que ver con actos pues de agresión hacia una persona o un grupo que se considera inferior. Bueno, un ejemplo de ellos, investigué sobre un grupo musulmán, que son pues, bueno, este grupo es, se me fue la palabra, es perseguido, ajá, este grupo pues es perseguido ya sea por su raza, y también, no sé si ya vieron videos, bueno, yo vi un video sobre un youtuber español en el que él explica pues lo que sufren los albinos en África. Y bueno, eso también se considera un tipo de violencia racial, ya que por su raza son perseguidos y son hechos, pues, son considerados inferiores, perdón. Y la siguiente. Pues la actividad Ya. se presentaría el día jueves. Hola, buenas noches. Soy Domingo Coyicu y mi tema es sobre el suicidio. Pasa la 4, por favor. Para comenzar, ¿qué es el suicidio? Es aquel acto donde donde el individuo decide ponerle fin a su vida. Eso es por muchas causas, en donde voy a explicar poco a poco cómo se dan estas causas y el por qué. Voy a decir qué es el intento de suicidio antes de pasar a la otra diapositiva. Es cuando alguien se daña a sí mismo para tratar de terminar con su vida, pero no muere y entonces queda con graves problemas, ya sean mentales o físicos, tras el intento. Pasa a la siguiente. Gracias. ¿Quién está en riesgo del suicidio? El suicidio no discrimina, no discrimina si es un niño, un adulto, un adolescente, o si es una persona de color o de género. El suicidio se presenta en casi a todas las personas, y esto
Y eso se puede dar en cualquier lugar, en cualquier momento, pero hay ciertos factores que pueden contribuir al riesgo del suicidio, incluyendo haber intentado matarse o suicidarse, la depresión y otros trastornos de la salud mental, trastorno por consumo de alcohol o drogas, violencia familiar, incluyendo abuso físico, sexual y tener armas. Es lo que quienes están en riesgo mediante el suicidio. Y en general, esto ocurre entre tener los 15 y 24 años o más de 60 años. La siguiente cuatro, por favor. ¿Cuáles son las señales de advertencia del suicidio? Las señales de advertencia del suicidio incluyen hablar sobre querer morirse o suicidarse. Es cuando la persona empieza a hablar sobre que, me quiero morir, o no sé, esta vida es muy aburrida, o no me gusta esta vida. Hacer un plan o buscar una manera de suicidarse. Por ejemplo, hacer una búsqueda de internet en donde diga cómo matarme o cómo suicidarme sin sentir dolor o con dolor y todo eso. En otras comprar un arma o acumular píldoras en donde el individuo compra un arma y prefiere ejecutarse con la misma arma, o acumular píldoras en donde el individuo ingiere píldoras y tras no pasar su organismo empieza a fallar. El otro es sentirse vacío o sin esperanzas o atrapado o como si no hubiera alguna razón para vivir, que quiere decir cuando el individuo empieza a tener síntomas de tipo depresión, se empieza a sentir vacío, siente incoherencias en la vida, no tiene esperanzas de vivir o empieza a decir que la vida es algo inútil, más que nada. El otro es tener un dolor insoportable en donde este es un dolor donde el individuo, el dolor es crónico, es cuando el individuo empieza a tener como que esas secuencias de, un ejemplo puede ser una enfermedad crónica que empieza a afectar dolorosamente en su cuerpo y empieza a decir que ya se quiere morir por tener esa enfermedad. Acá el otro es hablar sobre ser una carga para los demás, en donde el individuo dice que solo es una carga, que solo, un ejemplo, el individuo puede decir que sus padres lo mantienen, no tienen nada que hacer en esta vida y solo es una carga para los demás, para su familia y todo eso. Y el último, ¿puedes regresar? Perdón, es que... El último es decir adiós a los seres queridos, poner las cosas en orden. ¿Qué quiere decir? Que quiere decir que decirle su último adiós a los seres queridos o dejarle una carta a sus seres queridos y poner las cosas en orden, que significa que trata de disculparse con los que le hayan hecho daño o él haya hecho daño a alguien, más que nada. La siguiente, Cuati, por favor. ¿Y cuáles son las causas? Las causas pueden ser los pensamientos suicidas, que esté en medio de una crisis, que empiece a tener dolores, empiece a sentir desesperación o empiece a tener trastornos mentales como la depresión, la bipolaridad o la esquizofrenia, y también se incluye el alcoholismo o el abuso de consumo de ciertas sustancias que el individuo usa. Y aquí termino las causas. ¿Aquí terminó? Pues con la siguiente cuatro, por favor. Y cómo es en niños y adolescentes. Voy a explicar primero en niños. En niños se produce cuando el niño se siente solo, cuando no empieza a tener un círculo de amistad y empieza a sentirse solo o empieza a tener violencia en su hogar. Entonces el niño empieza a sentirse herido, entonces empieza a pensar métodos para que
su vida ya no sea tan dolorosa. Y en adolescentes, puede ser que el adolescente que empieza a sentir sus crisis existenciales a medio de la adolescencia y empieza a dudar de sí mismo, empieza a meter muchas cosas en su cabeza, pensamientos suicidas, empieza a hablar sobre el suicidio abierto y todo esto. Y aquí termina mi tema y sería todo. Muchas gracias y buenas noches.